Muy bien, entonces vamos a empezar a resolver este circuito eléctrico, ¿no? Ya, vamos a empezar de lo más sencillo. Ahorita necesito sacar yo la carga, ¿no? Ahorita vamos a ver las fórmulas. En este caso, vamos a usar lo que es la capacidad en serie y la capacidad en paralelo. Muy bien. Podemos deducir el punto AB, el punto BC. Eso podemos deducir. Antes tenemos que ver, ¿no? De ese punto AB que ven aquí, de esto, se puede deducir todo. Puedes deducir todo. Y como tengo el voltaje, puedo sacar la carga. Y con esa carga, yo puedo usar para el punto BC, para el punto CD y demás. En este caso, puedo hacer eso. Eso voy a hacer. Entonces, ya, entonces, si hacemos eso, jóvenes, vamos a empezar a reducir entonces. Ya, las fórmulas anotaremos para que sea más claro. Si tenemos formulario, no creo. Ya, muy bien. Entonces, en paralelo y en serie. En serie, las cargas son iguales. En serie, las cargas son iguales, ¿no? Ya, entonces en serie vamos a ver eso. Los voltajes se suman y la capacidad de descontracción. Ya, eso sería en serie. Ahora vamos a paralelo. Ya, la carga se suma. Los voltajes se mantienen y las capacidades se suman. Ahí está, ¿no? Más o menos, un formulario pequeño que siempre hacemos para entender esto, ¿no? Ya, entonces hacemos eso directamente. Muy bien, ya tenemos todo. Ahora, como les dije, vamos a empezar a reducir. Esto, si se dan cuenta, esto y esto está en paralelo. Entonces, las capacidades directamente se suman ahí, en ese caso. Entonces, lo vamos a sumar. Sumamos 2 más 4 más 3 más 6, ¿no? 2 más 4 más 3 más 6. Eso nos da 15. 15 nos da. Entonces, lo vamos a reducir directamente.
Ya, vamos a bordarlo y vamos a reducir. Lo estoy grabando la clase, les voy a pasar apenas pueda subir a la nube. Ya. Ya, muy bien. Ese paso yo creo que han entendido, ¿verdad? Entonces, si tengo la capacidad AB, que es 15 microfarads, lo he reducido ahorita, lo acabo de reducir. ¿Qué me faltaría? Me faltaría la carga AB, y eso también puedo sacar. La carga AB, obviamente uso la formulita, que dice que capacidad es igual a carga sobre el voltaje, ¿verdad? Entonces, así sería, ¿no? La fórmula despejada. Bueno, tenemos esa capacidad. Entonces, reemplazamos rápidamente la capacidad B, va a ser 15 multiplicado por 20 directamente. Y el voltaje tenemos 20 tercios, ¿no? Multiplicamos eso, 15 por 20 tercios. Eso nos da 100 cabales. Cien microcoulomb. Eso nos da. Eso. Ya está. Entonces, tenemos 100. Ahora, si se dan cuenta, también podemos reducir este de aquí, 4 y 6. ¿Se puede reducir? Sí. ¿Cuánto sería 4 y 6? Sumados, esto y esto está en paralelo, entonces directamente se suma. Entonces 4 y 6 sería 10, eso lo podemos reducir en este momento. Ya. Vamos a poner con azul lo que estamos, ¿cómo se dice? Obteniendo, ¿no? Aquí ya tenemos 100. Aquí hemos reducido, eso sería capacidad BC. Reducido. Ya. Ahora, el truco aquí es lo siguiente, jugar con estas fórmulas de allá. A ver, si nos damos cuenta, esto está
reducido, está reducido. Eso también se puede reducir, solo que no podemos por esto, ¿no? Pero obviamente, si reducimos, todito se va a formar lo que se llama serie. Y en serie se repite la capacidad, la carga, perdón. En serie se repite la carga. Entonces, la carga vamos a reducir. Mire, la carga se mantiene para el punto AB, el punto BC y el punto CD, y hasta para el punto DE, que sería ese, ¿no? En sí, encontrando esto, que se llama la carga, encuentras por la fórmula en serie para todos los puntos la carga. Entonces, nos damos cuenta, para todo ya hemos encontrado. ¿Por qué? ¿Por qué se dice la fórmula? En serie se repiten las capacidades, las cargas. Entonces, una vez que ya tenemos eso, si nos damos cuenta, estamos armando el rompecabezas. Básicamente estamos armando, utilizando, ¿no? La fórmula para encontrar. Aquí ya tenemos completo, mira, armado. La capacidad, la carga y el voltaje. Aquí solamente tenemos la capacidad, la carga y nos faltaría, en este caso, el voltaje. Entonces, el voltaje puedo hallar con esta fórmula. Directamente con la fórmula que tenemos aquí. Entonces voy a hallar utilizando la fórmula que tenemos aquí, solamente que ya no va a ser AB, va a ser en este caso BC. BC, ¿no? Y obviamente vamos a despejar lo que se llama el voltaje. Y el voltaje despejado sería así. Entonces reemplazamos y encontramos el voltaje DC. C sobre 10, ¿no? Obviamente. Microfarads. Obviamente eso sabemos que es 10, ¿no? Entonces, $10 voltios. Entonces, ahí está. Hemos encontrado que es 10. $10 voltios, ¿verdad? Ya tenemos armado esto, ya tenemos armado aquello, nos falta armar lo otro, ¿no? Muy bien. Entonces ya tenemos armado los dos, nos falta armar el punto CD, el circuito CD en todo caso, y nos damos cuenta que está en paralelo.
esto, esto y esto está en paralelo. Entonces, en paralelo tenemos que aprovechar lo que se repite. En paralelo se repite el voltaje. Entonces, si obtengo el voltaje de este, tengo el voltaje de este y tengo el voltaje de este. ¿No ve? Entonces, cuestión de obtener el voltaje. Y para obtener el voltaje, si nos damos cuenta, el problema nos da la carga del 3, o sea, su carga de esto, ¿no? Nos da que es el 5. Entonces, yo puedo obtener aquí el voltaje del capacitor 3, voltaje 3. Y obviamente, vuelvo a utilizar la fórmula que estamos usando para los capacitores, capacidades, digo, la carga sobre el voltaje. Entonces, como es capacidad 3, ya no va a ser DC. Todo va a ser 3. ¿Por qué? Porque estoy calculando solamente para este capacitor, para ese único capacitor que yo quiero, ¿no? En todo caso, ya, muy bien. Tenemos esa cantidad. Despejamos directamente en la fórmula para el voltaje 3. Obviamente, ¿no? Vamos a tener un dato. Reemplazamos directamente. Y dividimos 25 entre 3, ¿no? Hacemos esa división. Nos da 8,3333. ¿No? Entonces, habría yo encontrado el voltaje 3. Habría yo encontrado el voltaje 3. En todo caso, ese voltaje 3 es el mismo voltaje para el voltaje 4, que sería del capacidad 4, y hasta sería el mismo voltaje para el voltaje de la capacidad X. Entonces yo tendría todos los voltajes en este caso. Entonces, como se repite, aquí está, entonces yo tendría ya el voltaje de C a D, ¿no? Eso es lo que yo quería entender, ¿no ve? Quería sacar. Por eso también el problema justo me ha dado aquí la capacidad y de la carga. Aquí me da la carga, entonces con eso he podido sacar el voltaje y he podido sacar el voltaje del punto CD. Bueno, ya tenemos el voltaje CD. ¿Qué nos faltaría? Ahí tengo el voltaje, tengo la carga. ¿Qué me faltaría? Obviamente me faltaría la capacidad.
¿no? Necesito la capacidad. En este caso necesito la capacidad. Entonces, eso es lo que voy a encontrar, la capacidad. Utilizando esta formulita de aquí, ¿no? Esa fórmula nos ayuda bastante. Entonces voy a decir capacidad, lo vamos a cambiar, ¿no? Lo vamos a cambiar. Capacidad CD, así lo voy a poner. Obviamente, directamente voy a reemplazar en la capacidad CD, directamente con la fórmula, porque tengo allá el voltaje y tengo la carga, ¿no? La carga tengo. Entonces, directamente lo voy a reemplazar. Y hacemos una pequeña división. 100 dividido entre 8,33. Y eso nos sale 12. 12 justitos. 12. Ahí tenemos la capacidad CD, que nos sale 12 microfaradios. Ya hemos resuelto eso. Pero no nos pide la capacidad CD. El problema, si se dan cuenta, nos pide la capacidad X. O sea, la capacidad X. Y la capacidad X, si nos damos cuenta, esto y esto están en paralelo. En paralelo las capacidades se suman. Entonces, yo voy a encontrar la capacidad CX aplicando esa fórmula, ¿no? Para mí es más fácil, pero podría encontrar por otro método, ¿no? Se puede hacer dos métodos aquí. Depende de la creatividad ya, más o menos. Pero, a ver, trataremos de encontrar con el método normal. El más sencillo que yo he visto es aplicando la fórmula. Yo más me voy a las fórmulas. La fórmula para capacidad, las capacidades en paralelo se suman. Entonces yo voy a sumar las capacidades. Directamente voy a borrar esto de aquí. Como ya tengo 12 microfaradios, voy a hallar la capacidad X. Bueno, voy a hacer la fórmula para entender directamente. Esto dice, ¿no? Esta fórmula, interpretado en este circuito, dice así. Básicamente es eso lo que nos dice, ¿no? Capacidad CD es igual a capacidad 3 más capacidad 4 más capacidad X. Entonces, ¿tengo capacidad CD? Sí. ¿Tengo capacidad 3? Sí. ¿Tengo capacidad 4? Sí. Solamente no tengo capacidad X. Entonces, lo que debería de hacer, o lo que deberíamos de hacer, es despejar, ¿verdad? Despejado, esto sería así. Reemplazando eso directamente con los datos que tienes allá, capacidad CD y todo lo que está allá. Entonces vas a reemplazar y te va a dar la capacidad X.
Bueno, reemplazamos. Muy bien. Entonces tenemos esa situación que ven ahí. Una resta, básicamente, es lo más sencillo que podemos hacer. Es una resta. Restamos. 12 menos 3 menos 4. 12 menos 3 menos 4. Eso nos da 5. Entonces, la capacidad de X vale 5. Si nos damos cuenta, sale exacto. Y de esa manera ya tengo la capacidad X, que vale 5. Eso es lo que nos pide, ¿no? Nos pide el problema, averiguar cuánto vale esa capacidad usando las fórmulas, ¿no? Serie y paralelo. Ahora, no acaba ahí el problema. En este caso nos está pidiendo también la capacidad en CY. ¿Está de ahí? En este caso tenemos solamente la carga. Necesitamos hallar el voltaje. Entonces, para hallar el voltaje, si nos damos cuenta, todito reducido nos va a dar en serie. En este caso, si reducimos esto, 3 más 4 más 5, eso nos va a dar 12. ¿No ve? 12 nos va a dar. Entonces, todo esto valdría 12. Porque nos hemos encontrado que es la capacidad CD es 12. ¿Verdad? Entonces, al final, todo lo que vamos a encontrar va a estar en serie. Y tenemos que aprovechar algún dato en serie. En serie, si quiero hallar el voltaje para este, en serie me fijo la fórmula, el voltaje 1 más el voltaje 2, o sea, los voltajes se suman. Y si nos damos cuenta, si aplicamos eso, para hallar el voltaje en este punto, yo tendría que usar la fórmula, que es esta de aquí. Entonces, eso es lo que voy a hacer. Rápidamente voy a hallar el voltaje. Ahora, si se fijan bien, yo voy a hacer la fórmula. La fórmula dice voltaje total ahí está la fórmula, ¿se nota? Ahora, si nos damos cuenta, tenemos todo, menos voltaje de E. Necesitamos el voltaje de E. Y tenemos todo, tenemos voltaje total, vale 50 voltios. Tenemos voltaje AB, voltaje BC, voltaje CD, y nos falta voltaje de E. Y eso vamos a encontrar despejando rápidamente, saldría así. Tendríamos eso, ¿no? Lo pasaríamos a restar todo directamente aquí. Reemplazan y encontramos directamente.
Y restamos directamente. 50. Y nos sale 25, cabalitos. Nos sale 25. Entonces, hemos encontrado que esto vale 25. Rápidamente. Por último, aplicando la fórmula, puedo encontrar CY o la capacidad de E, ¿no? Rápidamente. Y con eso habría acabado el ejercicio. Tenemos la fórmula que está ahí y directamente aplico allá. Aplicaré. Y dividimos eso, 100 entre 25. Y eso nos sale 4. Y eso sería nuestro ejercicio resuelto. Han visto que se tarda nomás, no es tan fácil, digamos, pero es cuestión de armar bien el rompecabezas y con eso sale. ¿No? Entonces, eso sería, jóvenes. Tal vez tuvieran alguna pregunta. Les voy a mandar en foto al grupo directamente un ejercicio similar. A ver, traten de resolverlo con la respuesta y resuélvanlo, ¿no? En el anterior ejercicio yo me he equivocado en el dato y por eso no ha salido. En este caso, he copiado bien el dato y hemos sacado el resultado, ¿no? En este caso. Bueno, yo creo que ya nos va a cortar el programa, tenemos menos, casi un minuto, ¿no? Si tuvieran alguna pregunta, alguna duda, es un poco largo el ejercicio, pero es interesante, ¿no? El rompecabezas hay que armarlo desde lo más mínimo hasta llegar a la capacidad que nos pide, ¿no? Muy bien. Entonces, el video lo voy a pasar al grupo directamente, lo voy a subir ahorita. Y un ejercicio similar para que practiquen con las respuestas. Bueno, eso sería, jóvenes, y en esta parte ya estamos. Y el último ejercicio que vamos a hacer en la siguiente clase va a ser con tres incógnitas. Con tres incógnitas va a ser CX, CY y CZ. Es un poco más largo, pero así también uno trabaja, ¿no? El cerebro un poquito, resolviendo el problema. Es interesante. Muy bien. Entonces nos queda menos de un minuto. Muchas gracias por su participación. Muchas gracias. Nos voy a pasar el video y un ejercicio más para la siguiente. Por favor, traten de hacerlo. Y eso sería todo. Hasta luego, mister. Gracias. Chao. Hasta luego, mister. Chao.